Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están, amigos televidentes? Comenzamos una nueva semana de informaciones, ¿no? Una semana que va a tener, pues, de alguna manera que ver con la que le antecede, porque los temas en términos generales son más o menos los mismos en lo que se refiere a nuestro país, obviamente. Está en este caso, pues, el tema económico. Hay un nivel de expectativas como también de diferencias, como bien se conoce. El día viernes la Asamblea Nacional rechazó la propuesta, el decreto de emergencia económica planteado por el gobierno. Hubo primero la aprobación del informe y posteriormente un debate, bueno, donde los factores en disputa, en conflicto, como quiera vérseles, oposición y gobierno presentaron sus puntos de vista. Argumentó, por ejemplo, el diputado director de la Comisión Especial, José Guerra, lo que pensaba la bancada opositora sobre ese decreto y lo que pretendía. Respondió a ello el jefe de la bancada parlamentaria del gobierno con su punto de vista, pues observando que desde un comienzo ellos sabían que la oposición no lo iba a aprobar. Y era demasiado obvio que no lo iba a aprobar porque además lo había asomado buena parte de su bancada en los términos en que lo planteó el gobierno, por el sello, el estilo, el concepto, la filosofía misma que tenía el decreto. Era imposible que la bancada de la oposición aprobara ese decreto, ¿no? No hubo flexibilidad, no hubo en ese sentido, pues, modificaciones, el perfil de orientación según los opositores de contenido estatista e intervencionista no hacía posible, en este caso, la aprobación de ese instrumento que el gobierno dice que era el ideal, o dice aún que es el ideal para enfrentar la crisis económica. Mientras eso ocurría en la Asamblea Nacional, pues en el Consejo Nacional de Economía Productiva que se instaló la semana pasada, comenzó a desarrollarse un trabajo y creo que es mañana martes, cuando pues Maduro recibirá una serie de observaciones que han hecho sectores de la vida nacional, fundamentalmente del sector empresarial. Así que este asunto sigue y mientras tanto sigue, los problemas pues se profundizan, los problemas del abastecimiento, los problemas de la escasez. La caída en los precios del petróleo sigue marcando la pauta. La incorporación de Irán al mercado internacional de los hidrocarburos está afectando terriblemente a Venezuela, porque además, como no se han hecho las inversiones necesarias para la modificación de la plataforma tecnológica que necesitan las inversiones de Petróleos de Venezuela, pues nos hace colocarnos en una situación sumamente difícil. Así que por donde se ve hay complicaciones. El gobierno ha anunciado, a su vez, una modificación de la tasa CIMADI para las exportaciones no tradicionales, pero ¿cuáles son esas exportaciones no tradicionales en este momento? Hay dificultades y contratiempos y son muy pocos los que podrían vender al exterior. Como ven entonces, el tema económico está marcando la pauta, bueno, mientras otros van andando en el camino, como los temas internacionales. En lo deportivo aquí, pues el desarrollo de la final del béisbol profesional venezolano. Bueno, y otros temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, con la educación, que siguen marcando pauta. Así que bueno, comenzamos una semana bien particular, bien dura, bien difícil y ya veremos cómo se desarrolla y concluye. Pero vamos a presentarles los titulares. Vamos con nuestra portada principal en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos con educación. Todo está dispuesto para que comiencen las clases hoy en la Universidad Central de Venezuela. Eso lo informó la rectora Cecilia García Arocha. Veremos que el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, llama al diálogo a todos los sectores del país. Mientras tanto, el ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, afirmó que el modelo económico del país es inservible. Bien. Lo está diciendo él, que es ministro y que ha conversado muchísimo aquí con nosotros cuando era diputado. Presidente argentino Mauricio Macri no viajará a la cumbre del CELAC por recomendación médica, que por cierto se anunciaba una controversia allí. Incluso Maduro dijo que le iba a dar con todo a Macri en esa reunión. Bueno, pues no le va a poder dar con todo esta vez porque el señor no va.
Bueno, tendremos como invitado para hablar el tema del abastecimiento de las medicinas al presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, al concluir arte y espectáculos. Así que bueno, vamos de una vez con esos titulares que están bien buenos, bien importantes, ¿no? Que hacen un recorrido junto con esa primera emisión de lo que está ocurriendo en el escenario informativo nacional e internacional. Los titulares regionales, la información del tiempo y del tránsito. Bueno, y ese recuento que hacemos siempre los lunes sobre la semana anterior. ¿Cómo estás, Curmila? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Todo bien. Fin de semana tranquilo. Normalito. Bueno, Sí. normalito. Así estamos. Eso dice uno. Después se encuentra con, al correr las cortinas con la realidad de los ¿no? lunes. Sí. Mira, entre los titulares del día de hoy, pues yo quisiera destacar uno que leo acá en el Universal, que dice, es urgente una tregua política para atender lo económico. Yo creo que esta es una de las cosas que se requiere para este momento, ¿no? Viendo en este balance precisamente de lo que fue la semana pasada, este decreto económico que no se pudo concretar, esta falta de consenso entre las partes. Yo creo que esto agrava muchísimo más la situación por la que estamos padeciendo todos los venezolanos. Esa propuesta me parece bien interesante, ¿no? Tregua. Es como lo que decíamos incluso desde el año pasado. Oye, el país está hasta aquí, ese debate político. Sí. Son dos tendencias, son dos propuestas, son dos modelos. Bueno, pónganse de alguna manera de acuerdo ambos y se dan espacios y posiciones, porque el país lo que quiere es ver resueltos sus problemas. Bueno, lo de la tregua, ojalá, es una exhortación, pero ocurrirá. Bueno, Así es. falta ver si realmente las partes se ponen de acuerdo para atender lo que siempre hemos dicho, los problemas puntuales que tiene nuestra sociedad, que son vinculados obviamente a lo que es el área señor. económica, el abastecimiento de los alimentos, también lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Es importante que sea atacado por Lo las prioritario. autoridades, ¿no? Lo prioritario, lo que realmente nos hace, realmente nos es importante y nos hace tener una calidad de vida, como son ese tipo de servicios, lo que tiene que ver con abastecimiento, seguridad, bueno, todo lo que tiene que ver Servicios con esos públicos temas. que también estamos padeciendo en estos momentos. Una cantidad de problemas que hay que atender de manera urgente, inmediata. Sí, señor. Mira. Ojalá, pues. Tenemos otros temas allí, hay uno que está relacionado no con nuestro país, tiene que ver con unas elecciones fuera de nuestro país en Portugal, ya los resultados del nuevo presidente de Portugal, y nosotros tenemos la página de la BBC Mundo y allí se coloca lo siguiente: el conservador Marcelo Rebelo de Sousa gana la presidencia de Portugal. Él, entre sus primeras palabras, dijo que quiere recrear la pacificación social, económica y política en Portugal. Es hora de pasar la página. Rebelo, de 67 años, obtuvo 52% de los votos en unos comicios donde la abstención alcanzó una cifra idéntica. Aún así, la tradicional abstención de los portugueses no llegó a equipararse a la de las elecciones presidenciales de 2011, cuando registró niveles históricos. Sí, ahí la izquierda no pudo formar gobierno en Portugal, fueron a una nueva cita, una nueva consulta y esta vez fue el conservador. Profesor universitario, ¿no? Y además comentarista estrella de la televisión portuguesa. Ah, mira, está bien. Están de moda la gente de los medios. Láncense ustedes. No, láncese usted. No, yo no. Me aflojera. Tienes chance allí, Sí, en hombre. tu grupo en Guayabera puedes comenzar Pero tu bueno, campaña. claro, ¿por qué no? Vota por la guayabera. Ahí está. Te aseguro que ganaría unos Bueno, cuantos él seguidores con tiene la sus fans, guayabera. Tiene sus fans ahí. Pero eso da mucho dolor de cabeza. Bueno, vamos a comenzar ahora con seguidora. temas serios. Los temas serios, sí señor, como hablábamos de lo que realmente preocupa al país en estos momentos. Bueno, tenemos en primer lugar declaraciones del vicepresidente Aristóbulo Istúriz, destacadas en la portada del Universal. Él asegura que solos no pueden, que necesitan a los distintos sectores. Lo destacó el vicepresidente debido a la difícil situación económica, pues el gobierno y los empresarios, a su juicio, los públicos y los privados están obligados a producir. Reconoció el agotamiento de la economía rentista. Hay que abrir paso a la economía productiva. Solos no podemos, necesitamos que se incorporen todos los sectores. Dijo que para abatir la escasez se necesita producción, distribución y comercialización justa. Tenemos también el comentario que
les leíamos hace apenas instantes, es urgente una tregua política para atender lo económico. Esta aseveración pues corresponde a Pedro Pablo Fernández, él es director general del Centro de Políticas Públicas CIFEDEC, y él cree necesario que se discuta una nueva estrategia económica que parta de una política inteligente de financiamiento externo y un manejo eficiente de las reservas internacionales. Habla también de un acuerdo que incluya al sector tanto público como privado. También en materia económica tenemos que el gobierno apalancará exportaciones no tradicionales. Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversiones Internacionales, dijo que el presidente Maduro se prepara para anunciar las medidas que generen un salto significativo de las exportaciones no tradicionales, así como que pauten la hoja de la ruta que se seguirá para atraer capital extranjero de inversión en el país. Aquí, pues, sin duda alguna, sobre este aspecto, la confianza es uno de los elementos claves para que pueda llegar inversión extranjera a Venezuela. Y también tenemos en la parte inferior de esta portada una nota que dice lo siguiente: vecinos de Sucre reclaman mejores servicios, deficiente recolección de basura, huecos, aceras rotas, alcantarillas dañadas, pésimo alumbrado público e inseguridad. Este es el rosario de problemas que los residentes del municipio piden sean atendidos prontamente. Vamos a revisar, amigos, la portada ahora del diario El Nacional. Ellos tienen como titular principal la información vinculada al ámbito judicial. Impugnaciones de diputados están paralizadas en el Tribunal Supremo de Justicia. El máximo tribunal no ha solicitado información al Consejo Nacional Electoral, que es el primer paso para verificar las supuestas irregularidades en la elección de 9 parlamentarios, 6 de la Mesa de la Unidad y 3 del PSV en los estados Yaracuy, Aragua, Falcón y también en Guárico. Prevén enfrentamiento entre poder judicial y también el poder electoral. Venezuela es el país más afectado por el retorno de Irán al mercado petrolero. Aumentará el déficit de divisas. Con el levantamiento de sanciones a Teherán empeora la sobreoferta mundial, calculada en más de 2 millones de barriles al día, y se acelera el derrumbe de los precios del petróleo. Vemos ahora otra información. Dice: docentes inician paros regionales por bajos sueldos. Los maestros del estado Táchira suspenderán sus actividades a partir del día de hoy. Los planteles nacionales de Barinas están paralizados desde el 13 de enero. En Cojedes, Lara y Portuguesa evalúan sumar a la exigencia de 7 salarios mínimos. Está previsto que el 2 de febrero protesten en la ciudad de Caracas, dice el diario El Nacional. También la información internacional que ya les habíamos comentado: Marcelo Rebelo ganó la presidencia de Portugal. Fue una victoria, por cierto, en la primera vuelta. Revisamos a continuación la portada del diario Vea. En primer lugar, pues se destaca una encuesta de Interlaces, donde se dice que el nuevo modelo productivo cuenta con 79% de aprobación. Esto según una encuesta hecha recientemente que demuestra que una amplia mayoría del pueblo está de acuerdo en construir otra propuesta económica que permita avanzar el país. Precisamente lo que señalaba el vicepresidente, que leíamos en el diario anterior, el agotamiento del modelo rentista. Tenemos también destacadas declaraciones del vicepresidente en la portada de Vea. Gobierno sigue dispuesto al diálogo, pues indica la información. También se cita al ministro Arriaza: motores productivos buscan estabilidad económica. Y en el sentido superior podemos leer que el Ejecutivo garantiza su espacio al sector privado. El ministro para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Jesús Farías, resaltó el éxito de la reunión con los empresarios que asistieron al Consejo Nacional de Economía Productiva, que desmontó las mentiras de la derecha. Bueno, vamos ahora con la portada del diario Últimas Noticias. Acá se recoge como titular principal las declaraciones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz. El diálogo es prioridad, dice el vicepresidente. Mañana van a recopilar propuestas de sectores. El momento es de emergencia y requiere soluciones de emergencia, afirmó. 90% apoya trabajo conjunto de gobierno y empresarios. Bueno, un poco lo que veníamos comentando al inicio. PDVSA reducirá costos de producción. Eulogio del Pino aseguró que esperan llevar a $10 la erogación por cada barril producido. En el ámbito laboral, nuevo contrato contempla ajuste salarial automático. Cuando suba el sueldo mínimo, aumentará de la quincena del empleado público. Tenemos la portada del diario 2001,
información que tiene que ver también con todo este tema económico. Ni la hora dan las empresas expropiadas. El ministro de Comercio Exterior, Jesús Farías, aseguró que algunos de los sectores estatizados no producen positivamente, exceptuando la banca pública y CanTV. El vicepresidente Istúriz anunció que el Ejecutivo se reunirá este martes con industriales de la construcción. Tenemos también en agenda pues el tema que tiene que ver con las universidades. Ellas buscarán en la Asamblea Nacional la revisión de sus finanzas. La rectora de la UCB, Cecilia García Rocha, informó que hoy presentará su presupuesto ante la Comisión Especial que analiza esta situación. Una noticia que sin duda pues ha estado, de la que estaba pendiente todo el mundo, tiene que ver con la fuerte tormenta de nieve, la segunda mayor de la historia que padece Nueva York en estos momentos. Y no para de nevar, dice el titular. Los accidentes generados por la tormenta de nieve que arremetió contra el este de Estados Unidos causaron al menos 26 decesos durante este fin de semana. Esta ha sido la segunda más grande que haya azotado a la ciudad de Nueva York en su historia, al dejar 68 centímetros de nevisca hasta la medianoche del pasado sábado. Las autoridades llamaron a la ciudadanía a retomar con mucha precaución las actividades diarias. Y una información que se menciona en el cintillo superior, pues tiene que ver con un aspecto también muy polémico y que sobre el que también están puestos los ojos del mundo, es que Kate del Castillo para el día de hoy tiene previsto su encuentro con la justicia mexicana. Como ustedes saben, pues ella ha sido mencionada en el caso de El Chapo, el conocido narcotraficante, 2 veces fugado de prisiones de máxima seguridad y que en este caso, bueno, se vincula con algunos personajes de la farándula, especialmente mexicana. Bueno, y también con el señor Santen. Bueno, vamos a ver qué resulta de esa comparecencia de la actriz mexicana Kate del Castillo ante las autoridades mexicanas. Vamos a revisar la portada, amigos, del diario El Mundo, Economía y Negocios. Ellos tienen como titular principal: Samsung amplía gama de productos en Venezuela. La empresa desarrolló un portafolio amplio con diversas opciones de precios para los diferentes segmentos del mercado, y también algo que ya les habíamos comentado que tiene que ver con el contrato marco del sector público. Las escalas salariales quedarán por encima del salario mínimo cuando el Ejecutivo decrete un incremento. Automáticamente se mueven las escalas según la nueva convención. Bueno, y vamos a revisar información deportiva. Ayer, pues en el 8º inning, cuando todo el mundo pensaba que ya el juego estaba ganado en manos de los Magallanes, pues los Tigres voltearon la torta, como dicen. El titular pues indica, la mandó a Marte. El dominicano Alfredo Marte bateó un bambinazo solitario en la parte baja del inning 12, se jugó extra inning, para que los bengalíes dejaran en el terreno a Magallanes. Aragua logró reponerse a 2 caídas. Bueno, aquí entonces en esta final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional también pudiera pasar cualquier cosa. Sí, vamos a ver qué nos dice nuestro Carlos Hermes Fernández acerca al respecto. ¿Cuál es su pronóstico para esa final del béisbol, de la pelota venezolana? Amigos, vamos a una pausa. Al regreso traemos el reporte del tráfico, el estado del tiempo y por supuesto mucha más información acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Comenzamos con la revisión de los diarios de circulación regional y nos vamos al estado Carabobo con la portada del diario La Calle. Presidente Maduro mañana recibirá propuestas de empresarios para la construcción de un nuevo modelo económico nacional. El vicepresidente Istúriz aseguró que ministros se han reunido con representantes del sector productivo. Bueno, vamos a revisar a continuación el Clarín que circula en el estado de Aragua. Ellos tienen la siguiente información como la más destacada. Detienen a 20 puestos. Funcionarios de la policía de Aragua procedieron a la detención de un individuo que se dedicaba a la venta de lugares en las largas colas que se han generado en los supermercados a donde llegaban productos regulados en el municipio de Rivas, lo que deja en evidencia la existencia de una mafia de traficantes de puestos que cobran hasta 2.000 bolívares por apartar un lugar. Vamos ahora con la portada del diario Noticias del TUI que circula en el estado Miranda. Comisión meterá la lupa en obras públicas del TUI y abajo con una gráfica se informa que fue realizado el primer festival de juegos tradicionales en Lander y se observa a unos niños volando papagayo. Yo jugaba trompo y también metras, pero papagayo sí no.
¿No jugabas? No. Ah, bueno. Se enredaban con los cables. Tuviste una incursión un poco Complicada, frustrada. sí. Los papagayos. Bueno, tenemos a continuación el informador del Estado Lara con el siguiente titular. 30.000 beneficiarios lamentan cierre de las casas de alimentación. Estos centros del programa social funcionaron hasta el año 2015, no han funcionado en lo que va de año. Nos vamos con la portada del diario Los Andes, la edición que circula para el Vigía. Dice que en el Iaula viven un vía crucis. Algunos de los familiares contaron al diario Los Andes del Vigía la situación tan difícil que les toca enfrentar. El personal debe comprar las batas para trabajar y alegaron estar indignados por la falta de agua y lo que los obliga a trabajar en condiciones precarias. Bueno, el tiempo del Estado Anzoátegui nos trae información que tiene que ver con los trabajadores del sector petrolero. Ellos denuncian que el nuevo contrato les quitó 179 millones de dólares. Los empleados aseveraron que el incremento de sueldo no alcanza para comprar un pollo y arroz. Vamos con la portada del diario Puerto del Estado Vargas. Trifulca por escasez de comida, señalan acá. También arriba vemos declaraciones del vicepresidente de la República, Isturiz. Tenemos problemas porque tenemos pocas divisas. Panorama que circula en el estado Zulia nos trae información que tiene que ver con los beneficiarios de la misión Vivienda Venezuela. Ellos no saben dónde pagar las casas. La burocracia retrasa todo lo que es el proceso de protocolización de las viviendas. Según Luis Caldera, está en la demora de transferencias de los terrenos a la inmobiliaria nacional, uno de los puntos clave. Bueno, estamos comenzando la semana, pero también es bueno recordar aquellos hechos, aquellos acontecimientos periodísticos, los más destacados de justamente la jornada que acaba de finalizar. Y para eso vamos a ver estas imágenes en lo que fue noticia. A los efectos de que quede constancia en acta, la votación que acaba de efectuarse de manera nominal niega el decreto número 284 de fecha 14 de enero de 2016, presentado por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ante esta Asamblea. Este es un desacato, un pésimo precedente. Después que se comprometen y son citados, ellos deciden no venir. Nosotros no podemos dar respuestas por el Ejecutivo. Muy bien, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Bueno, buena parte del país se mantiene con poca nubosidad, sin mayor incidencia de precipitaciones. Esto ha sido el escenario pues, en los últimos días. Esto a excepción de los Andes, el sur del estado Zulia, Amazonas y también el sur de Bolívar y de Miranda, donde se van a observar algunas áreas nubladas con unas lloviznas muy débiles, especialmente en las primeras horas de la mañana. Pero revisemos en detalle
pues algunas ciudades. Tenemos en primer lugar la situación en Coro, con cielos despejados para hoy, una temperatura entre 22 y 31 grados centígrados. En lo que corresponde a la Asunción, también cielos despejados en este lunes, una temperatura entre 22 y 33. Cambia un poquito el escenario en el caso de Guanare, donde se prevé algo de nubosidad para comenzar esta semana. La temperatura va a rondar entre los 22 y 33 grados centígrados. Bueno, recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, usted puede ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Allí va a tener la información de los diferentes rincones del país en detalle. Por lo pronto vamos a pasar con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito para arrancar esta semana. Comenzamos entonces con la revisión de las informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, que nos dice, bueno, autopista Francisco Fajardo sin inconvenientes en ambos sentidos. La imagen que van ustedes a observar allí corresponde a la altura del puente Los Gemelos de los Ruices. Feliz lunes, también nos señalan. Pasando la zona del helipuerto Ávila con buen desplazamiento vía Caracas, en la Gran Mariscal de Ayacucho. También nos señalan, esta es una información importante, que desde este lunes 25 al 29 de enero va a estar cerrado el canal que era habilitado en la Valle Coche. Están haciendo unas reparaciones o una supervisión en la vía para sacar la cantidad de vehículos que la utilizan. Esta información es del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, entonces atención a los usuarios de la misma. Esta imagen corresponde a la Francisco Fajardo, libre en sentido al centro, a la altura del distribuidor metropolitano, y esto el acceso a la avenida Panteón. Bueno, sus mensajes comienzan a llegar. Frayale dice que su hija Alejandra está de cumpleaños el día de hoy. Felicitaciones. Ilia Romero nos escribe, también nuestra amiga Zoraida. También nos señalan que está de cumpleaños Angelit en Yaracuy, Ailín Acosta, buenos saludos. Mari Libertad también, Alba Virginia Pérez también saluda, y mira estos desayunos que empiezan a llegar, estas arepas poderosas que están aquí en nuestra pantalla. Mírame esta por aquí, mírame esta otra cosa que mandaron por acá, unas empanaditas guariqueñas. Bueno, esto es un tanto más modesto, esto que vemos aquí. Bueno, se llama Barbie, la usuario, justamente. Bueno. También tenemos un desayuno un tanto más light, pero este es el final de broche de oro de Neliana, empezando la mañana, bien informados a través del noticiero. Son perros calientes. Pero ¿quién se come eso? Mira, tienes que aumentar la cuota de ejercicio esta semana con estos desayunos. Sí, bueno, si hacías una hora de ejercicio, ahora tienes que hacer dos. Que son virtuales. En este caso sí. En este caso no hay que usar. Y no va a hacer pronósticos del béisbol. Ajá, no. Después de una consulta con Hermes, resulta ser que... ¿Qué dices tú, Carlos? ¿Qué va a pasar? Yo medio pegué una, ¿no? Entonces, nos da la impresión que mejor no digo nada. Vamos con él. Oye, aquí iba a hacer un comentario rapidito sobre, ya que mencionaste tránsito, reciente visita a la ciudad de Valencia, el problema de los policías acostados, eso lo comenté ya hace bastante tiempo. Está bien por el exceso de velocidad en algunos sitios, en algunas organizaciones, pero es que ya en las avenidas ni siquiera están pintados esos policías acostados, están generando... Bueno, una situación realmente caótica repentinamente en ciertos momentos en el tránsito. Ahí los que están cruzando un puño son los talleres mecánicos, el tren delantero, los automóviles. Los amortiguadores. Sí, señor. Bueno, eso pasa y ocurre en Valencia. Eso es responsabilidad de las alcaldías, ¿no? Tanto de Naguanagua como de Valencia. Bueno, vamos a resumir, ¿no? Hay declaraciones del vicepresidente Istúriz exhortando y renovando la intención del diálogo para corregir y enfrentar los problemas económicos. También se reanudan la reanudación de las clases en la Universidad Central de Venezuela, a partir del día de hoy. La semana pasada lo decía aquí Víctor Márquez, el presidente de APUCB. Bueno, pero eso dependerá también de cuál es la logística que tendrán los profesores para desarrollar las actividades como tal. La información internacional en esta primera emisión con detalles. En el segmento de entrevistas conversaremos con el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, y al culminar, arte y espectáculos. Muy buenos días tengan todos y feliz comienzo de semana. Nos incorporamos al noticiero Primera Emisión, Héctor Matos y Gaudí Peroso, y estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Buenos días Gaudí Peroso, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien, gracias a Dios, en familia. ¿Y tú? ¿Descansaste también?
Bueno, comenzamos de inmediato, saludamos de inmediato también a nuestro intérprete de señas, Alexis Colmenares, y a toda la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Comenzamos con los detalles de las informaciones. Bueno, hoy se reinician las clases en la Universidad Central de Venezuela. La rectora Cecilia García Arocha informó que la medida se tomó luego de una consulta con el profesorado que se realizó la semana pasada, pero García acotó que la Universidad Central de Venezuela solo tiene asignado 32% del presupuesto para este año. García exhortó al Parlamento a evitar los créditos adicionales que son otorgados a la universidad durante el año para cubrir el presupuesto. Explicó que esta práctica no permite que las casas de estudio se planifiquen para el desarrollo de investigaciones y el buen funcionamiento, ya que los recursos llegan al final de año. Nosotros tenemos una solicitud de más de 3 billones de bolívares para funcionar, esa es la central, pero de eso nos asignaron 32% para este año que acaba de empezar. Debería ser un presupuesto que se presenta en un anteproyecto, que se respete, que se asignen los recursos que corresponden a las universidades y evitar la perversión de los créditos adicionales. A la larga complementan el presupuesto que hemos solicitado, pero llegan a final de año. ¿Quién puede planificar? Ninguna institución. De ese 32%, el 80% es para pagar sueldos y salarios. ¿Y qué queda para funcionar y para las providencias estudiantiles? ¿Qué queda para la investigación? ¿Qué queda para el desarrollo tecnológico? ¿Qué queda para la seguridad interna de las universidades? ¿Qué queda para los proyectos que tienen que asumir el país como seguridad social? Aseveró que tras los resultados del referéndum del reinicio de actividades no están derrotados, sino que fueron testigos de los acuerdos que se retomaron entre la FAPUF y el Ministerio de Educación Universitaria. Por otro lado, instó a los venezolanos a tener paciencia con la nueva Asamblea Nacional. Yo sí creo que hay un cambio que Venezuela lo está expresando. El primer cambio se produce en la Asamblea Nacional. Y hay que aceptar, cuando se pierden las elecciones y más cuando se gana, y tienen que administrar la victoria y la derrota. Y además respetar y conocer de qué se encarga la Asamblea Nacional, porque no podemos entonces pretender que una Asamblea Nacional que ni siquiera llega al mes haga milagros que no se han hecho en 17 años, ni milagros ni no milagros. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, invitó a los distintos sectores del país a conversar. Señaló que el gobierno no puede solo con los problemas de Venezuela. Nosotros solos no podemos, necesitamos que se incorporen los distintos sectores. Y hay que sentarse, hay que conversar y hay que escuchar sin hipotecar los principios, José Vicente. Uno no tiene por qué hipotecar los principios, pero aquí se necesita. Nosotros tenemos clarito que tenemos que ir a una economía productiva que preserve los logros y las conquistas sociales de nuestro pueblo. Pero no logramos, ¿verdad?, transformar la estructura económica en sacarla del rentismo y colocarla en el campo de la producción. Hoy se agota esa renta. Bueno, no se agotó hoy, se agotó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los precios petroleros le alargaron la vida por inercia, ¿no?, a la economía rentista. Ahora, con golpeados los precios como están, golpeada la moneda como está, bueno, estamos en una circunstancia difícil donde estamos obligados a producir. Istúriz reiteró que el gobierno nacional no tuvo la capacidad de enfrentar los grandes problemas de la economía, pues a su juicio son producto de la llamada guerra económica que impactó psicológicamente al venezolano. No todo el mundo entiende que, por ejemplo, los golpes a la moneda dependen no de nosotros, de elementos que nosotros no controlamos. La baja de los precios petroleros no lo controlamos nosotros, ni siquiera lo controla el mercado, la baja de los precios petroleros. Y entonces todo eso impactó. Hay una inflación real y hay una inflación inducida. Hay un desabastecimiento real y hay un componente inducido de desabastecimiento, que es el componente de la guerra económica, para profundizarla y que eso genere un impacto en la gente. Entonces, con la inflación, desabastecimiento, bachaqueo, etcétera, nosotros no tuvimos la capacidad para liquidarlo. El vicepresidente ejecutivo también informó que se estarán instalando mesas de trabajo donde se conversará distintos temas sociales y económicos con el fin de presentar el próximo martes propuestas ante el presidente Nicolás Maduro para solventar los problemas económicos del país. Y sectores de la oposición consideran como acertada la decisión del Parlamento de no aprobar el decreto económico 2184, según el cual también el presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, estaría en desacuerdo con este decreto y no puede tomarse como una negativa al diálogo.
Para el máximo representante de la Tolda Verde, el decreto económico no estaba apegado al artículo 299 de la Constitución Nacional. Señaló además que se mantiene la deuda de la diversificación de la economía. No es una declaración de guerra, es una invitación al debate, a la discusión y a entender que la política económica hay que construirla en base a diálogo, a consensos, a mancomunar esfuerzos, porque la primera política social de un pueblo y de un gobierno es su política económica. Por su parte, el dirigente Antonio Ecarri llamó a todos los sectores a un encuentro nacional para salir de la crisis. Asegura que hay que instaurar un nuevo modelo económico para mejorar el poder adquisitivo. Cree en la economía social de mercado. Aquí hay que liberar precios, aquí hay que dar un subsidio directo a la gente con una política social de capacitación seria para dar mano de obra calificada a los venezolanos. Es decir, un sistema que garantice la libertad, pero sobre una base ética, sobre una base moral y sobre todo sobre una base de justicia social. Ecarri también aseguró que en la actualidad el proceso de pacificación del país pasa por otorgar amnistía a los presos políticos. Mardoley Prin, Televen. El ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, afirmó que el modelo económico del país es inservible. Aseguró que el valor del dólar no oficial es el responsable en gran parte de la inflación y el contrabando. Nosotros hemos dicho que aquí hay una guerra económica y hemos agregado que la crisis obedece al desplome de los precios del petróleo, dramático, 70%. Otro gobierno hubiera caído bajo estas condiciones. Ahora nosotros hemos protegido a nuestro pueblo y el modelo económico que ya es inservible, rentista y dependiente. Ahora, la punta de lanza de la guerra económica es sin lugar a dudas Dollar Today. Dollar Today es un proyecto político desestabilizador. Hay factores internacionales involucrados con mucho poder, con capacidad mediática. Farías exhortó a las empresas a aprovechar el momento de crisis del modelo rentista para avanzar hacia un nuevo modelo basado en la producción, industrialización, sustitución de importaciones y la promoción de nuevas exportaciones. Estas declaraciones las ofreció durante el programa Diálogo conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. Terremoto de magnitud 7 sacudió Alaska. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Sigan con nosotros. Estás viendo el noticiero. Debido a una fisura en una costilla, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, no asistirá a la cuarta cumbre de la CELAC que se realizará en Quito este miércoles. Un comunicado de la presidencia de esa nación informó que en representación del Ejecutivo argentino viajará la vicepresidenta Gabriela Michetti. El jefe de la unidad médica de ese país recomendó al mandatario evitar el traslado a la capital ecuatoriana debido a la fractura que se ocasionó mientras jugaba con su hija pequeña. También le comentamos que en un recorrido por Estados Unidos se generó una gran tormenta de nieve allí y fuertes vientos ha dejado al menos 18 muertos, decenas de heridos, centenares de personas atrapadas en las carreteras y 12 estados en la costa se encuentran en alerta ante el temporal. La tormenta que sorprendió a la ciudad de Nueva York pasó a superar los 63 centímetros debido a la tercera mayor desde el inicio de los registros en 1869. También se ha suspendido el metro exterior. Se ordenó el cierre de los túneles y puentes que conectan la isla de Manhattan. Y un terremoto de magnitud 7.1 sacudió Alaska la madrugada del domingo. El Servicio Sismológico de Estados Unidos reportó que el epicentro del sismo se ubicó cerca de Cook Inlet, a 80 kilómetros de profundidad. Asimismo, indicó que existe una baja de probabilidades de víctimas y daños, por lo que solo se registraron apagones eléctricos en algunas zonas. Y Portugal eligió este domingo al nuevo presidente Marcelo Rebelo de Sousa con 53% de los votos a favor sin llegar a la segunda vuelta. Con 98% del voto escrutado, Rebelo de Sousa se convierte en el nuevo presidente y no podrá tomar posesión de su cargo hasta la mitad de marzo, cuando termine oficialmente el mandato de 5 años del presidente saliente Aníbal Cavaco Silva. Pausa. Cuando regresemos, presidente Maduro hablará de injerencia en la cumbre de la CELAC. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones. Ya venimos. Puntos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Estás viendo
el noticiero. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que irá con todo a la cumbre del CELAC, que se realizará este miércoles en la capital de Ecuador. Asimismo, exhortó a los países de derecha a no realizar injerencismo en el país. Si se lo digo a la derecha, pues, de la América y del mundo, no se metan con Venezuela. Que nosotros no nos metemos con nadie. Han roto las reglas de juego. Y deben reponerse las reglas de juego en base a un gran diálogo. Eso lo voy a proponer en la CELAC. Voy a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Quito con todo. Nadie me va a callar. Voy con todas estas verdades. Y que se respete el espíritu de la unión en la diversidad en la CELAC. No voy a aceptar abusos de nadie allí. Y llamo al apoyo de los pueblos de América del Sur a la revolución bolivariana. El mandatario nacional junto al vicepresidente Aristóbulo Isturiz, diputados y movimientos sociales realizaron la instalación del comité promotor del Congreso de la Patria. El jefe de Estado asignó al diputado Héctor Rodríguez como coordinador nacional del Comité de la Patria. Bueno, y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, manifestó que el Parlamento tiene varias leyes por aprobar para atender asuntos en materia económica, política y social. Exhortó a los venezolanos a tener paciencia. Tenemos muchas leyes que sacar, todas ellas prioritarias, unas políticas, otras de contenido económico. Que no nos abrume nadie diciéndonos, no, más importante es una ley económica que la otra ley política que tiene que excarcelar a todos nuestros presos políticos y para que regresen los que están en el exilio por razones políticas. Todas son igualmente importantes y todas las podemos despachar simultáneamente porque tenemos capacidad y tiempo para eso. Ramos Ayub destacó que se logró abrir las puertas del Parlamento a todos los medios de comunicación para que transmitieran a todo el país lo que sucede en el hemiciclo. Asimismo, instó a los venezolanos a confiar en las decisiones de la bancada opositora. Estas declaraciones las ofreció durante una concentración en la Plaza Brión de Chacaíto en conmemoración de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Con motivo del centenario del nacimiento del expresidente Rafael Caldera, este domingo fue bautizado el libro Rafael Caldera con orgullo de ser venezolano, un texto que a través de las palabras de 3 de sus hijos resume la vida del dirigente copellano. Rafael Antonio Caldera Rodríguez nació el 24 de enero de 1916 en San Felipe, estado Yaracuy. Fue abogado, sociólogo, profesor, político, en 2 ocasiones presidente de la República y principal impulsor del Pacto de Punto Fijo. En el centenario de su nacimiento, su familia quiso rendirle homenaje a su vida y legado a través del libro Rafael Caldera con orgullo de ser venezolano, una pieza de 168 páginas que sintetiza su vida a través de textos y 300 fotografías. Creo que tiene luz para el futuro de Venezuela. El esfuerzo de un hombre que luchó por la civilidad, por la institucionalidad, porque en el país hubiera tolerancia, respeto. Él fue siempre un hombre de derecho, un hombre respetuoso de las leyes, tanto así, en el primer gobierno tuvo un conflicto con el Congreso que se resolvió en la Corte con la creación del Consejo de la Judicatura y después en el segundo gobierno le pedían insistentemente que disolviera el Parlamento y nunca quiso hacerlo porque consideraba que era violentar la institucionalidad y la Constitución de la República. No se puede entender la historia del siglo XX venezolano sin considerar a Rafael Caldera, porque su vida se extiende, su acción política se extiende desde los 20 años, año 1936 hasta 1999. Fue constituyente del 46, fue constituyente del 61, fue presidente 2 veces, fundador de partidos, etc. Pero sobre todo fue un hombre empeñado en rescatar el sentido civil y social de la democracia venezolana. Para quienes trabajaron con el expresidente, el libro permite rescatar los valores que Caldera puso en aras de la transformación del sistema político democrático de Venezuela. Rafael Caldera pretendió sembrar una semilla abierta al reconocimiento de la dignidad de la persona humana, de la libertad, de la posibilidad de la tolerancia, de la convivencia plural y civilizada. Y estos valores que el presidente fundó se han
analizado en la conciencia del pueblo venezolano y han echado raíces para no perderse más nunca. El haber trabajado, el haber conocido, el haber tenido una vivencia muy cercana de Rafael Caldera me hizo a mí y me selló en mí dos cosas: la política como servicio y como servicio orientado por la democracia cristiana, y trabajar por el país como motivo central de vida. El expresidente Rafael Caldera recibió más de 40 doctorados honoris causa. Su familia asegura que su formación fue 100% venezolana y aspiran que su vocación por la democracia, la paz y el diálogo sea algo que se multiplique en los políticos del futuro. Mardoley Prin, Televen. Bueno, Héctor, y definitivamente una de las cosas o de los aspectos que más preocupa ahorita a la población es la falta de medicamentos. Bueno, y precisamente uno de los temas que tocará a Carlos Fernández con su entrevistado. De inmediato le damos el pase para un adelanto. Hola, Carlos, buenos días. Buen día. Bueno, sin duda, un problema tan serio es que la Federación Farmacéutica de Venezuela ha decidido decretar, si puede decirse así, o señalar y advertir que estamos pues en una emergencia humanitaria. ¿Es acaso este el paso previo a una crisis humanitaria en materia de abastecimiento de medicina? De este tema conversaremos con el presidente de la Federación, Freddy Ceballos. Así que no se retiren, en muy pocos minutos con ustedes. Estás viendo el noticiero. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Freddy, bienvenido, muchas gracias por por la oportunidad y ofrecer tus opiniones. Decía que si la emergencia humanitaria, pues anunciada por la Federación Farmacéutica de Venezuela, es el paso previo a una crisis humanitaria en materia de medicamentos. Bueno, ante todo déjame exhortar a todos los colegios farmacéuticos para que se pronuncien el día jueves en tiempo real de la situación en sus estados. Entonces todos los colegios farmacéuticos para el jueves de esta semana deben pronunciarse. Mira, nosotros hablamos de crisis humanitaria, pero es que tenemos un grave problema, Carlos. Para que el Estado venezolano, para que el gobierno entienda que tiene una crisis humanitaria, primero tiene que aceptarla, porque estamos en una crisis humanitaria y lo estamos haciendo sobre todo por esos pacientes de cáncer, los pacientes hemofílicos, los pacientes trasplantados, los pacientes de SIDA, que no se están haciendo las negociaciones de los medicamentos que deben llegar para el segundo trimestre. Esa es nuestra gran preocupación, pero la otra es, Carlos, que nosotros necesitamos que se reactive la producción de medicamentos en el país. Eso hay que hacerlo, porque $1 aquí en Venezuela rinde 5 veces más que afuera, y eso es lo que necesita el país, porque así nosotros activemos los mecanismos internacionales, no podemos solucionar el problema, pero sí podemos solucionar esos problemas de los trasplantados, de los oncológicos, porque eso no se produce en el país. Y eso viene si no se toman las acciones contundentes antes del segundo trimestre. Por cierto que al margen, pero tiene que ver evidentemente con la crisis que existe con los medicamentos de Venezuela, estaban solicitando medicinas también para el tratamiento del mal de Parkinson, en este caso que afecta al ya reconocidísimo cantautor Gualberto Ibarreto. Pero es que no hay Cinemed, no hay Estalevo, y bueno, problemas mucho más graves, los adultos mayores, Carlos, los pacientes que tienen problemas de próstata, no consiguen EPROS, no consiguen Tansulón, no consiguen Secoté, no hay antibióticos para los niños, no se consigue Humectin, no se consigue Curan, no se consigue amoxicilina con ácido clavulánico. Los problemas para los pacientes diabéticos, por ejemplo. Los pacientes diabéticos es sumamente grave la situación que están viviendo ahorita. Faltan muchísimos productos. Estamos en un 80% de falla de medicamentos en el mercado. O sea, 80% en diversas terapias en el país. O sea, esa es una situación nunca vista, porque un 15% para el gremio farmacéutico era una alerta. La situación ahorita es sumamente grave y el gobierno no toma acciones. Por dar algún porcentaje, se ubica en este momento. 80% son las fallas de los medicamentos en Venezuela. Y no es que nosotros queramos crear zozobra, como dice el Estado venezolano, es la realidad que estamos viviendo. Una deuda que sobrepasa los $4 millardos. Y entonces tú ves lo que manifiesta la ministra, que el consumo per cápita, mire, evidentemente creo que es muy temeraria las declaraciones que ha dado el ministro, pero lo otro es, cuando lo comparaban con un país, como puedes ver, lo compararon en un momento con Colombia. Bueno, evidentemente, en un país que funciona la seguridad social, donde hay una lista de medicamentos esenciales, básicas, que se cumple, donde funcionan todos los hospitales, evidentemente hay menos consumo de medicamentos porque está cerrada esa lista y debe tratar de darle la terapia al 99% de los pacientes. Aquí no funciona nada de eso, Carlos. Evidentemente hay mayor consumo de medicamentos, pero no tan temeraria como lo dijo la
la ministra de Salud. Y fíjate la respuesta que tuvo en las redes, hasta ofensivas, fueron muchas las aseveraciones, que no debemos caer en eso. Pero ¿cómo vas a decir tú es que tenemos mucho consumo? No hay medicamentos en el país, aquí están muriendo pacientes. Eso hay que decirlo. Y es lamentable que lo tengamos que decir. Las compras es porque son compras nerviosas. Bueno, evidentemente la gente tiene temor de quedarse desabastecida de alimentos. Pero es que tienen razón. Lo más triste es que los pacientes tienen razón, porque fíjate el problema que tenemos con la hipertensión arterial en estos momentos. No hay medicamentos para la hipertensión arterial. Eso es sumamente grave, esa situación. Pasean de farmacia a farmacia, y aprovecho la oportunidad para que esos pacientes que llegan a la farmacia y nos dicen, no, pero es que tengo 5 o 6 días que no me tomo el tratamiento, no pueden llegar a esa situación, tienen que comunicarse inmediatamente con sus médicos. ¿Qué hacer con los médicos en este caso? ¿Qué alternativas tienen adicionales al medicamento que usualmente recomiendan? Mira, tiene que haber comunicación entre los farmacéuticos y los médicos. Los pacientes muchas veces llaman, sí la hay, llaman muchas veces de la farmacia y nosotros le decimos al médico, mira, los medicamentos que tenemos ahorita en esto que te pueden permitir cubrir esa terapia son estos. Porque es que a veces el médico te cambia el medicamento, pero es que tampoco lo consigue. Esa es la otra situación que se está viendo. Tampoco consigues el medicamento que te prescribe el médico ante esa situación. Ahora, en todo caso, el que ustedes hayan establecido de manera muy rigurosa que hay una emergencia humanitaria que puede incluso puede llegar a la crisis humanitaria, tiene totalmente razón, tiene piso, tiene asidero, no es ninguna exageración. No, ya nosotros estamos en una crisis humanitaria. Cuando a ti se te empiezan a morir los pacientes por falta de medicamentos, cuando no tienes insumos médicos para operarlos, oye, cuando el Estado venezolano no se da cuenta qué es lo que tiene en las manos y lo peor, que no aceptan el problema que tienen en las manos, que creen que todo está bien, pues evidentemente nosotros tenemos que salir a denunciar, mira, lo que está pasando en el país. Pero si no lo quieren ver, Carlos, ¿cómo hace uno? Porque tú dices, no, cuando tú ves las declaraciones de los personeros del gobierno, bueno, con todo el respeto que es el presidente de la República, hace una locución y no menciona en ningún momento que tiene un problema en salud, oye, eso es sumamente grave. ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que la ministra de Salud diga esas declaraciones que hizo? Oye, ¿qué pueden esperar los pacientes de respuesta ante los problemas que tenemos en el país? Ahora, en ese sentido, ya decretada como tal o establecida en formalidad institucional por la Federación Farmacéutica la emergencia o la crisis humanitaria, ¿qué hacer en ese sentido? Bueno, fíjate tú, eso es importante. Porque no se pueden activar los mecanismos transnacionales para esos 4 rubros de terapias que te dije, cáncer, los hemofílicos, pero no es, ¿cómo es posible? Las patologías cardíacas. Ajá, los pacientes hemofílicos, chicos. ¿Cómo es posible que el laboratorio Quimbiotet, un laboratorio del Estado que produce las inmunoglobulinas, con todos los problemas que tenemos ahorita, que produce factores de coagulación, el laboratorio está cerrado por falta de divisa? O sea, no nos preocupamos ni siquiera tener funcionando el laboratorio que es del Estado que cubre esas terapias. ¿Tú sabes cuánto cuestan esas terapias en el país? Eso es un dineral. Y ahora tiene que importarla porque el señor Rotondaro dijo, no, van a llegar inmunoglobulinas ahorita al país cuando nosotros las podemos producir aquí. O sea, ¿cómo se está manejando o gerenciando la salud en el Estado venezolano? ¿Y por qué ese dinero que se invierte en la importación no se inyecta precisamente a ese laboratorio? Bueno, porque lamentablemente aquí hemos desarrollado una economía de puerto. ¿Tú sabes lo importante que era que la reunión que había de la parte por allí? Bueno, es que te voy a decir algo. Tú cuando hablas de consumo per cápita, tú tienes que meter toda la corrupción que ha habido en el país, porque toda esa corrupción ha generado montos de dinero, porque eso lo divides entre toda la población. Todo lo que se ha incinerado, todo lo que se ha perdido, todas esas compras que nadie sabe a quién se hicieron. Aquí en Venezuela hay que decirle a los venezolanos a quién se le entregaron las divisas y quién compró los medicamentos. Eso es importante que se realice en el país. Hay que sacar a flote toda la situación que tenemos y que todo el mundo entienda que tiene que generarse un cambio para que este país pueda funcionar. Era muy importante lo que estaba haciendo el diputado Guerra. Al menos, después que eso hubiese sucedido, después que se hubieran reunido, hubiéramos sabido con cuántos recursos contamos nosotros para invertir en el país y qué es lo que vamos a hacer. Pero lamentablemente no se logró. ¿Tú no tienes ninguna información que diga, apunte, asoma, de algún indicio de que van a pagarse parte de esas divisas y los laboratorios van a poder reanimar su producción? Yo creo que tienen que establecerse reuniones, pero reuniones efectivas, no para lo mismo que siempre, no, que ahí va la gente, para siempre lo hecho. mismo. El diagnóstico está hecho, hay que pasar al tratamiento. Señores, hay que cancelar divisas para que se estimule la producción en el país. Si no se cancelan divisas para que se estimule la producción en el país, no vamos a lograr nada, porque eso de alguna manera te reactiva otras empresas que son colaterales con todo lo que es la industria farmacéutica. Pero cuando te dicen que ni siquiera para el primer trimestre se están comprando los medicamentos de alto costo, eso es sumamente grave. Ahora, ¿cómo hacer con la muy grave
situación económica que se vive y esta caída estrepitosa en los precios del petróleo. Pero Carlos, es que cuando el barril de petróleo estaba a $100, nosotros teníamos los mismos problemas que tenemos ahorita, que se han agudizado, sí. Es un problema de gerencia, es un problema de querer hacer las cosas bien, es un problema de querer ayudar a esos pacientes y de que se reactive y se abastezca el mercado de medicamentos. Bueno, muy bien. Bueno, Freddy, muchas gracias por toda esta información. Siempre es importante no conocer la muy lamentable circunstancia que se vive en el abastecimiento de las medicinas. Vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Estás viendo El Noticiero. Muy buenos días, Venezuela. Feliz inicio de semana y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual_TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones con una lamentable noticia y es que el viernes pasado falleció la cantante Elisa Soteldo a sus 93 años. Elisa es recordada por sus canciones de bolero, pero sobre todo por fundar en 1967 la agrupación musical Voces Blancas. Soteldo nació el 25 de julio de 1922 en Barquisimeto. Fue hija de Rafael Soteldo, músico y docente larense, quien transmitió la importancia de la educación musical en los niños. Conformó varias importantes orquestas y fundó varias emisoras radiales. Luego se marchó a Caracas para proseguir su carrera artística y se convirtió en la primera mujer integrante de una agrupación de boleros. Paz a su alma. Y cambiamos de tema para contarles que el grupo ganador del programa La Banda, CNCO, abrirá algunos de los conciertos de la gira One World de Ricky Martin. Christopher, Eric, Joel, Richard y Sandiel iniciarán la cuarta fase de la serie de conciertos el próximo febrero en Puerto Rico, para luego viajar a Argentina y Chile. Pero esto no es todo, pues la agrupación de chicos también lanzará su primer sencillo titulado Tan Fácil, el próximo 29 de enero a través de las plataformas musicales. Y los actores Brad Pitt y Angelina Jolie se mudarán a Londres junto a sus 6 hijos el próximo mes de marzo debido al inicio del rodaje de la secuela de la película Guerra Mundial Z, donde Pitt participará. Aunque su primera opción es comprar una casa, el matrimonio también podría optar por alquilar una vivienda tal y como hicieron en 2012, cuando pagaron $24,000 mensuales durante 15 meses mientras Angelina rodaba Maléfica y Brad El Consejero. Al igual que en aquella ocasión, la pareja tiene previsto apuntar a sus hijos al liceo francés. Por su parte, Angelina, como siempre, preocupada por su trabajo comunitario, tiene planeado centrarse en proyectos políticos relacionados con la actual crisis de refugiados en Europa. Y Scream Queens tendrá una segunda temporada y añadirá 4 nuevos actores a su elenco que le darán vida a una serie de médicos. La identidad de los actores aún no se ha revelado y actualmente la producción se encuentra en el proceso de encontrar a los que formarán parte de la segunda tanda de capítulos del show de Ryan Murphy. Fox recientemente confirmó que la segunda temporada se llevará a cabo en un hospital y que las 4 miembros del elenco que sobrevivieron la primera temporada retornarán a la serie. Se espera que Jamie Lee Curtis y Emma Roberts también regresen. Y cambiando de tema, Demi Lovato luce más sexy que nunca en la portada de la revista Alert en su edición para el mes del amor. La intérprete de Cool for the Summer afirma nuevamente que está más que contenta con su cuerpo y su estado emocional, a pesar que fue un proceso por todas las inseguridades que tenía en el pasado. También reveló que ama a sus fans, pero que ha empezado a limitar su espacio personal. La cantante se ha mantenido ocupada promoviendo su nuevo álbum, al igual que trabajando con Robert Rodríguez en la serie From Dusk Till Dawn, en la que actúa junto a su novio Wilmer Valderrama, a quien nombró en su entrevista como aquel que le ayuda a encontrar la paz en sus momentos más difíciles, aunque confiesa que no está lista para el matrimonio que ha planeado por años. Y como si fuera poco, la estrella del pop también protagonizará la película animada Charming. Y para finalizar, la cantante Dani Martin comenzó a grabar parte de lo que será su tercer disco de estudio, tras el éxito de su segunda discografía, Dani Martin.
A través de sus redes sociales, el artista compartió una imagen desde una de las casas discográficas más importantes de Inglaterra, anunciando que este año podremos disfrutar de su buena música. Recordemos que el segundo disco del cantautor alcanzó doble platino en ventas, siendo así uno de los álbumes más vendidos del 2013 y 2014 en España. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su Noticiero Televen. El pase contigo, Carlos. ¡Feliz día! Bueno, muchas gracias por toda esta información, como de costumbre. Bueno, Demi Lovato encontró la paz. Bueno. Qué bueno por ella. Qué bueno por Demi Lovato. No, pues, nuevo novio, entonces nueva paz. Vamos a ver cuánto le dura esa paz, que no se le transforme en guerra. Bueno, así será. Bueno, inicia una nueva semana bastante intensa por lo que pudimos vislumbrar, incluso en el desarrollo mismo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Ya veremos qué pasa, ¿no? Es así, los temas de orden político y económico siguen a la palestra. No, el tema de los medicamentos, claro, sí, grave los señalamientos que hacía aquí hace unos momentos Freddy Ceballos. Se habla de una donación internacional, justamente para ayudarnos como a otras naciones que nos puedan ayudar en este caso. Bueno. De verdad que uno se dice, pero uno no lo quiere creer, pero la situación es sumamente grave. Bueno, despedida, amigos. Será hasta mañana a las 6 en punto, de nuevo en la primera emisión del Noticiero de Televen. Feliz día, Venezuela. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir